La millonaria se reía del tractor del granjero, pero luego le pidió que la llevara a la ciudad. Su Bentley se había averiado en medio de la nevada Patagonia. La multimillonaria Valentina Reyes estaba congelándose. El granjero Mateo la acogió a regañadientes. La tormenta duró una semana. Ella alimentó ovejas, ayudó en un parto, y se enamoró. Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Maldición, ahora no. Valentina Reyes golpeó el volante con la palma de la mano. El tablero del Bentley Continental brillaba con luces rojas de advertencia. El motor se había detenido en medio de una carretera cubierta de nieve en la Patagonia. Afuera, una llanura blanca interminable. Febrero, pleno invierno patagónico. Temperatura, -15 grados. El viento cortante, el cielo gris, la nieve caía en grandes copos. A 120 kilómetros estaba la ciudad más cercana, Esquel, a 1600, Buenos Aires. Valentina intentó encender el auto otra vez. El motor de arranque giraba, pero el motor no respondía. Sacó su teléfono, sin señal. Por supuesto. En medio del desierto patagónico las torres de comunicación eran una rareza. Perfecto. Simplemente perfecto, murmuró. 38 años, directora de la empresa constructora RAS Development. Fortuna, $200 millones. Acostumbrada a que el dinero resolviera todo. Pero allí, en medio del hielo, el dinero no servía de nada. Viajaba hacia Esquel para reunirse con las autoridades locales y negociar la compra de tierras para un nuevo proyecto, un lujoso centro de esquí en el valle del río Pinto. Inversión, $50 millones. Ganancia esperada, 150 en 5 años. Pero primero debía comprar las tierras de los agricultores locales. La mayoría estaba de acuerdo, el precio era generoso. Algunos obstinados se resistían, pero sus abogados encontrarían la manera de convencerlos. Valentina no estaba preocupada, el dinero siempre vence al sentimentalismo. Pero ahora estaba atrapada en medio de la nada. Se congelaba. El teléfono, inútil. Se puso el abrigo de cachemira y salió del coche. El viento le golpeó el rostro, la nieve le cegaba los ojos. La temperatura se sentía como -25. Rodeó el auto, abrió el capó. No entendía nada de motores, siempre contrataba mecánicos. Esperó un momento, lo cerró y volvió al interior. Encendió las luces de emergencia, aunque la carretera estaba desierta. En 3 horas no había pasado un solo coche. Esperó 1 hora más. El frío la calaba, la calefacción no funcionaba sin el motor. Se envolvió en su abrigo, pero el cuerpo se le entumecía. Media hora más. Los dedos le dolían. Entendió que, si se quedaba, moriría congelada. Cuando anochecía, salió y empezó a caminar por la carretera. Recordaba haber visto en el mapa una granja a 5 kilómetros. Si lograba llegar, pediría ayuda. Caminó 1 hora. La nieve le llegaba a los tobillos, el viento casi la derribaba. La visibilidad no pasaba de 20 metros. Sus zapatos de tacón resbalaban, los pies mojados, helados. Empezó a entrarle el pánico. ¿Y si se había perdido? ¿Y si la granja estaba en otra dirección? Pero de pronto vio a lo lejos humo saliendo de una chimenea. Una casa. Aceleró el paso, casi corriendo, hasta llegar a la puerta de la finca. Era un terreno pequeño, una casa de madera de una planta, vieja pero firme. Un cobertizo, un corral con ovejas, un gallinero. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Golpeó más fuerte. ¿Hay alguien? ¡Ayuda! La puerta se abrió de golpe. En el umbral, un hombre de unos 40 años, alto, de hombros anchos, con ropa de trabajo. Rostro curtido, barba oscura con canas, ojos grises y fríos. ¿Qué quiere? Su voz era áspera, molesta. Mi coche se averió a 5 kilómetros. No hay señal. Me estoy congelando. ¿Puedo entrar? Habló Valentina rápidamente. El hombre la observó con desconfianza. Abrigo caro, guantes de cuero,
Zapatos de ciudad. Rica. ¿De dónde viene? De Buenos Aires. Voy a Esquel. Por favor, déjeme entrar, hace mucho frío. El hombre guardó silencio un momento y luego se apartó. Entre, pero no por mucho tiempo. Esperaremos a que la tormenta amaine y la llevaré al pueblo. Valentina entró. Dentro hacía calor. La estufa encendida llenaba el aire con olor a leña y comida. La casa era sencilla, una sola gran habitación, cocina en una esquina, una mesa de madera con 2 sillas, un sofá viejo, fotos en las paredes. Soy Mateo Cruz. Esta es mi granja. Valentina Reyes. Gracias por dejarme entrar. Mateo asintió y fue hacia la estufa. Quítese el abrigo y los zapatos, póngalos a secar. La tormenta empeora. Tendrá que quedarse esta noche. Valentina colgó el abrigo junto a la estufa, se quitó los zapatos empapados y los puso al lado. Mateo le llevó unos calcetines de lana. Póngaselos, o se resfriará. Eran gruesos, toscos, pero cálidos. Mateo sirvió té de un termo y se lo ofreció. Beba, le ayudará a entrar en calor. Valentina bebió con avidez. El té era fuerte, dulce, caliente. Sintió como el calor se extendía por su cuerpo. Mateo se sentó frente a ella y la observó en silencio. Su mirada era dura, desconfiada. Gracias. Creo que me habría congelado allá afuera. ¿Podría llamar a alguien? Necesito contactar con mi oficina. El teléfono no funciona. La línea se cayó. Aquí no hay cobertura. Ninguna. La antena más cercana está en Esquel, a 120 kilómetros. Valentina suspiró. Acostumbrada a estar siempre conectada, ahora estaba completamente aislada. Mateo se levantó, miró por la ventana. La tormenta es fuerte. Puede durar un día, quizá 2. Los caminos se cubrirán de nieve. Tendrá que quedarse más tiempo. Pero tengo una reunión importante. A la naturaleza no le importa su reunión. La tormenta acabará cuando tenga que acabar. Valentina quiso discutir, pero calló. Mateo tenía razón, discutir con la naturaleza era inútil. Por la noche, Mateo preparó la cena, carne guisada con verduras, pan casero y queso. Valentina comió sorprendida por el sabor. Comida sencilla, pero más deliciosa que la de un restaurante. Cocina muy bien. Vivo solo. O aprendes o mueres de hambre. ¿Solo? ¿Familia? Mateo frunció el ceño. Tenía. Mi esposa murió hace 4 años. No tenemos hijos. Lo siento. Él se encogió de hombros y siguió comiendo. Después de cenar, Valentina preguntó. ¿Dónde dormiré? En el sofá. Le daré mantas. Yo dormiré en la habitación. Señaló la puerta del cuarto contiguo. Valentina asintió. El sofá era viejo, incómodo, pero no había otra opción. Esa noche se acostó escuchando el aullido del viento y el crujir de las paredes. No estaba acostumbrada. En Buenos Aires vivía en un ático en el piso 23, aislamiento perfecto, silencio absoluto. Allí, la casa parecía viva, crujía, respiraba, hablaba con la tormenta. Valentina no durmió por mucho tiempo, pensando en cómo salir de allí, cómo salvar la reunión, cómo no perder el contrato. Acostumbrada a tenerlo todo bajo control, allí no controlaba nada. Era una sensación nueva y aterradora. Levántese, son las 5. El trabajo no espera. Valentina abrió los ojos. Mateo estaba de pie junto al sofá, ya vestido con su chaqueta y gorro de trabajo. ¿Qué trabajo? La tormenta durará al menos una semana, dijo él. Lo escuché en la radio. Si quiere comer, hay que trabajar. Los animales no se alimentan solos. Valentina se incorporó, confundida. Pero yo no sé hacerlo. Aprenderá. Vístase abrigada. Le doy 10 minutos. Se fue. Valentina se miró. Había dormido con la ropa puesta, despeinada. Normalmente se despertaba en un pijama de seda, ducha, maquillaje, peinado, traje. Todo le tomaba 1 hora. Allí tenía 10 minutos.
Se vistió rápido. Mateo le dio una chaqueta vieja, botas de goma y un gorro de lana. Se veía ridícula, pero estaba abrigada. Salieron afuera. La tormenta rugía, la nieve golpeaba en horizontal, la visibilidad era de apenas 5 metros. El viento los empujaba. Mateo caminaba delante con seguridad, Valentina lo seguía, sujetándole la manga. Llegaron al gallinero. Mateo abrió la puerta. «Recoja los huevos. Con cuidado, no los rompa», dijo, mostrándole una cesta. Valentina entró. Las gallinas cacareaban y la miraban con desconfianza. Nunca había visto gallinas reales, solo en el supermercado, listas para cocinar. Se acercó a un nido, tomó un huevo con cuidado, estaba tibio. Una sensación extraña. Reunió 23 huevos y salió, satisfecha. Mateo asintió. Nada mal. Ahora alimente con el grano del saco, échelo al suelo. Valentina esparció el grano. Las gallinas corrieron y picoteaban con avidez. Ella se echó a reír por primera vez en días. «¿Qué tiene de gracioso?», preguntó Mateo. «Son divertidas. Se empujan y discuten por el grano, como la gente en las cenas de negocios». Mateo sonrió. «Exacto, solo que ellas son más honestas». Después fueron al corral. Había unas 30 ovejas. Mateo le enseñó cómo darles heno y cambiar el agua. Valentina trabajó en silencio, sorprendida. El trabajo físico era duro, los brazos dolían, la espalda también. Pero había algo agradable. El resultado se veía al instante. Los animales comían, estaban tranquilos. En la oficina, los resultados llegaban después de meses o años. Allí, eran inmediatos. Volvieron a la casa a las 8. Mateo preparó el desayuno, huevos frescos, pan, queso y leche. Valentina comió con apetito. El hambre del trabajo físico era diferente, real, exigente. «Está delicioso», dijo. «Son productos frescos, no de supermercado». «Es verdad», asintió ella. «El sabor es distinto, auténtico». El día pasó entre tareas. Mateo enseñaba, Valentina aprendía. Al anochecer estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie, pero sentía una extraña satisfacción. Por primera vez en años trabajaba con las manos, no con la cabeza. La tercera noche ocurrió algo importante. Mateo la despertó sobresaltado. «Rápido, una oveja está pariendo, hay complicaciones». Valentina se levantó, se vistió y corrió tras él al corral. La oveja estaba tendida de lado, respirando con dificultad y balando de dolor. Mateo la examinó. «El cordero está atascado. Hay que ayudarla. Sostenga la linterna». Valentina iluminó mientras él trabajaba con las manos, firme pero cuidadoso, hablándole con voz tranquila. Después de 20 minutos apareció la cabeza del cordero. Mateo tiró con delicadeza. Nació. Estaba mojado, débil, no respiraba. «Maldición, no respira». Mateo lo levantó, lo volteó y le masajeó el pecho. Valentina observaba con las manos temblorosas. Él sopló aire por el hocico del cordero, masajeó otra vez. Silencio. Y luego, un balido débil. El cordero respiró. Mateo lo colocó junto a su madre. La oveja lo lamió, baló satisfecha. Valentina rompió a llorar. ¿Por qué está vivo?, preguntó Mateo. «Lo salvó», dijo ella conmovida. «Trabajo de granjero», respondió él encogiéndose de hombros. «Salvar vidas». Pero ella vio que también estaba emocionado. Se acercó y acarició al cordero. «¿Cómo lo llamaremos? ¿Para qué ponerle nombre? Es especial. Sobrevivió. Es un milagro». «Entonces milagro», dijo ella sonriendo. «Milagro. Perfecto». Esa noche cambió algo. Mateo dejó de verla como a una rica arrogante, y Valentina dejó de verlo como a un campesino rudo. Se convirtieron en un equipo. Los días siguientes pasaron más rápido. Trabajaban juntos, hablaban por las noches frente al fuego. Mateo le contó sobre su esposa, María,
que había muerto en un accidente de coche 4 años atrás, al volver del pueblo. Nunca volvió a casarse. Era la única, dijo. Lo entiendo. Yo nunca tuve a nadie. El trabajo sustituyó las relaciones. Mateo la miró. Debe de ser solitario. Mucho. Pero me acostumbré. Él asintió. Entendía bien la soledad. Al 6.º día, la tormenta amainó. Empezaron a limpiar los caminos. Mateo revisó el coche de Valentina. Necesita una pieza poco común. Ya la pedí a Buenos Aires. Llegará en 3 días. Valentina no tenía prisa en irse. Por primera vez en años sentía paz. La 7ª noche, estaban sentados junto al fuego. Mateo miraba las llamas, Valentina lo miraba a él. Gracias por esta semana, por todo. Mateo se volvió hacia ella. Ha cambiado. Ya no es la misma mujer que llegó aquí. ¿Cambié? Preguntó ella. Sí. Se volvió más sencilla. Más real. Valentina sonrió. Aquí es difícil no serlo. El trabajo no tolera falsedades. Mateo se inclinó y la besó. Valentina respondió. El beso fue largo, apasionado, verdadero. Pasaron la noche juntos. Por primera vez, Valentina sintió no sexo, sino una verdadera cercanía. A la mañana siguiente, recostada sobre su pecho, pensaba en cómo volver a Buenos Aires, cómo vivir sin él, pero callaba. Temía arruinar el momento. Temía confesar que su empresa estaba comprando esas tierras, incluida su granja. Ese secreto pesaba en su corazón como una piedra. Valentina, mira, Milagro camina, dijo Mateo sonriendo junto al corral. Habían pasado 10 días desde su llegada. La pieza del Bentley había llegado. Pero ella no tenía prisa por marcharse. Inventaba excusas, ayudar a reparar el techo, terminar de cortar la leña, vigilar a Milagro. La verdadera razón era otra, no quería separarse de Mateo. Valentina se acercó al corral. El pequeño cordero Milagro caminaba con las patas temblorosas, buscando la leche de su madre. Él es fuerte, sobrevivirá. Gracias a ti. Ayudaste aquella noche. Valentina se sonrojó. Mateo la abrazó por detrás y la besó en el cuello. Ella se recostó sobre él, sintiendo su calor y protección. En 10 días se habían acercado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Hablaban durante horas sobre la infancia, los sueños, los miedos, las pérdidas. Mateo contó que sus padres habían muerto en una inundación hace 20 años, cuando el río Pinto se desbordó. La casa se inundó y no lograron salir. Mateo y su hermana Ana sobrevivieron aferrados al techo. Después reconstruí la granja solo. Ana tenía 14 años, se fue con una tía a Bariloche. Yo me quedé. Esta tierra es todo lo que tengo. 4 generaciones de mi familia vivieron aquí. No la abandonaré. Su voz era firme. Valentina lo escuchaba, sintiendo una punzada de culpa. Su empresa planeaba arrebatarle esas tierras, pero ella callaba, temiendo destruir lo que había crecido entre ellos. Mateo le preguntó por su vida. Valentina contó parcialmente sobre su empresa, sus logros, sus proyectos, pero omitió hablar del proyecto en la Patagonia. ¿Por qué te dedicaste al desarrollo inmobiliario? Mi padre fundó la empresa. Murió hace 5 años de un infarto. La heredé y continué su obra. Quería demostrar que una mujer puede hacerlo tan bien como un hombre. ¿Y lo lograste? Sí. La empresa creció 3 veces, pero no aumentó mi felicidad. Mateo la abrazó. El dinero no da la felicidad, solo riqueza. La felicidad está en otra parte. ¿En qué? En las cosas simples. El amanecer sobre las montañas. Un cordero que sobrevive. Una mujer a tu lado. La miró a los ojos. Valentina entendió que hablaba de ella. Soy feliz aquí, por primera vez en años. Entonces quédate para siempre. ¿Por qué no? La vida aquí es simple, pero honesta. Nadie engaña, nadie traiciona. Trabajas, vives. Si no trabajas, mueres. Es justo. Valentina quiso decir sí,
pero el secreto la quemaba por dentro. Debía confesar, contar la verdad, pero temía que Mateo la odiara y la echara. Lo pospuso día tras día. Al 12º día llegó la hermana de Mateo, Anna Kruf. Tenía 34 años, era alta, de cabello oscuro y ojos castaños e inteligentes. Trabajaba como gerente en una empresa turística en Bariloche. Vino a visitar a su hermano, le trajo alimentos y medicinas. Al ver a Valentina, se sorprendió. Mateo, ¿quién es ella? Valentina. Su coche se averió, se quedó para ayudar en la granja. Ana observó a Valentina con atención, ropa cara, manos cuidadas, un aire de riqueza. ¿Valentina qué? Reis. Ella se quedó inmóvil. Su rostro palideció. ¿Valentina Reis de Buenos Aires? Sí. ¿Por qué lo pregunta? Ana sacó su teléfono, buscó rápidamente una foto y se la mostró a Mateo. Es ella. En la foto aparecía Valentina en la presentación del proyecto Patagonia Grand Resort, vestida con un traje formal, frente a una pantalla con los planos de construcción del Valle del Río Pinto. Mateo miró la foto y luego a Valentina. ¿Qué es esto? Valentina palideció. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Tú eres la directora de R Development. Estás comprando las tierras de nuestro valle. Quieres construir un resort, expulsar a los granjeros, destruir nuestras vidas. Mateo la miraba sin creerlo. ¿Es cierto? Valentina quiso mentir, pero no pudo. Sí, es verdad. Mi empresa lleva el proyecto, pero no sabía que tu granja también estaba incluida. ¿No lo sabías? Gritó Mateo. ¿O lo sabías y callaste? ¿Te hiciste pasar por enamorada para que yo no me opusiera? No, yo realmente. Cállate. Eres una mentirosa, me usaste. Mateo tomó su chaqueta y salió dando un portazo. Ana miró a Valentina con desprecio. Vete de inmediato. Mi hermano ya ha sufrido bastante. No le causes más dolor. Valentina rompió a llorar. Lo amo, de verdad. El amor sin honestidad es mentira. Vuelve con tu dinero, ahí es donde perteneces. Ana fue a buscar a su hermano. Valentina se quedó sola, llorando. Por la noche, Mateo regresó. Su rostro era duro, su mirada fría. El coche está reparado. Te irás por la mañana. Mateo, escúchame. No hay nada que escuchar. Viniste a comprar tierras. Mi granja está en la lista. Lo sabías, callaste, me usaste. No sabía que tu granja estaba en el proyecto. Es muy grande, no conozco cada parcela. Pero sabías que estábamos comprando el valle. Sabías que los granjeros perderían sus hogares, y callaste. Valentina no pudo responder. Era verdad. Mateo continuó. Te amé. Pensé que había encontrado a alguien que entendía, que valoraba esta vida, esta tierra, la sencillez. Pero viniste a quitárnoslo todo. Cancelaré el proyecto, te lo juro. ¿Cancelar? ¿Cómo? Tienes inversores, socios, contratos. Encontraré la forma. No lo hagas. Vete. Vive en tu mundo de dinero, nosotros nos quedaremos aquí sin ti. Valentina le tomó la mano. Mateo, por favor. Él la apartó. No me toques. Vete. Mañana no quiero verte aquí. Entró en su habitación y cerró la puerta. Valentina se acostó en el sofá y lloró hasta el amanecer. Por la mañana, hizo las maletas. Mateo no salió a despedirse. Ana la esperaba en la puerta, con la mirada fría. El amor sin valentía es cobardía. Recuérdalo. Valentina subió al Bentley, encendió el motor y miró por última vez la casa donde había sido feliz. Después de 2 semanas, se marchó. En el espejo retrovisor vio a Mateo salir de la casa, mirarla partir. No saludó, solo miró. Valentina lloró todo el camino de regreso a Buenos Aires, 1600 kilómetros de lágrimas. Valentina, ¿dónde ha estado? 3 semanas sin comunicación. Los socios están en pánico. El acuerdo con la Patagonia está en peligro. Ricardo Montes, el subdirector de Valentina,
La atacó con preguntas en cuanto entró a la oficina del rascacielos en el Centro Financiero de Buenos Aires. Piso 23. Ventanas panorámicas, suelo de mármol, paredes de cristal. Valentina miró todo eso y sintió un vacío. 2 semanas atrás, todo eso importaba. Ahora, nada tenía sentido. El coche se averió, quedé atrapada en la Patagonia. No había señal. 2 semanas sin señal. Podría haber ido a la ciudad, llamar. Hubo una tormenta. Las carreteras estaban cerradas. Ricardo la miró con sospecha, pero no insistió. Está bien, lo importante es que ha vuelto. Debemos firmar urgentemente los documentos del proyecto Patagonia. Los inversores esperan. Mañana es la reunión del consejo, la aprobación final. Valentina asintió automáticamente. Valentina se sentó a la mesa y abrió la carpeta con los documentos, contratos, planos de construcción y listas de terrenos para comprar. Pasó las páginas hasta llegar al apartado Parcela 23. Granja de Mateo Cruz, 10 hectáreas. Se quedó paralizada. Era esa, la granja donde había sido feliz, donde había amado, y donde había traicionado. Ricardo estaba a su lado. ¿Hay algún problema? Este terreno pertenece a alguien, vive gente allí. ¿Y qué? Respondió con frialdad. Pagaremos una compensación generosa, 3 veces el valor del mercado. Todos aceptan. ¿Y si no aceptan? Los abogados sabrán qué hacer: demandas, irregularidades urbanísticas, estudios ambientales. Lo de siempre. Valentina lo miró. Ricardo era frío, calculador, solo veía cifras, no personas. Exactamente como ella un mes atrás. Ricardo, ¿y si cancelamos el proyecto? Él se echó a reír. ¿Estás bromeando? Hay 50 millones invertidos. Los inversores esperan 150 de ganancia. Cancelarlo destruiría la empresa. Pero la gente perderá sus hogares. ¿Gente? Son 10 granjeros contra el progreso. Valentina, ¿te golpeaste la cabeza en la Patagonia? Estás diciendo tonterías. Ella guardó silencio. Ricardo salió, y Valentina se quedó sola en la enorme oficina mirando los planos. En el lugar de la granja de Mateo habría un spa. Donde estaban los corrales, una piscina. En el sitio de la casa, cabañas de lujo. Todo lo que él amaba sería destruido por dinero. Esa noche volvió a su ático de 300 metros cuadrados, con vista panorámica al Río de la Plata. Muebles de diseñador, obras de arte. Antes se sentía orgullosa, ahora todo le parecía vacío y frío. Recordó la casa de Mateo, pequeña, cálida, con olor a leña y pan. Allí se sentía en casa. Aquí era una invitada en su propia vida. No durmió en toda la noche, pensando en él. ¿La recordaría o ya habría olvidado a la rica mentirosa? Al día siguiente se reunió el consejo directivo, 12 personas, inversores, socios, abogados. Ricardo presentó el proyecto Patagonia Grand Resort, ganancias esperadas de 150 millones en 5 años. El 80% de los terrenos ya estaban comprados. El resto se adquiriría por vía judicial. La construcción comenzaría en 3 meses. Todos aprobaban, asentían, solo veían números. Un inversor, Eduardo, preguntó: ¿y los locales? ¿Resisten? Algunos granjeros, pero los abogados ya están trabajando. Encontraremos una irregularidad y los obligaremos a vender. Perfecto. Aprobemos el proyecto. Todos levantaron la mano. Solo faltaba la firma final de Valentina. Una sola firma y el proyecto se pondría en marcha. La granja de Mateo sería destruida. Ricardo le ofreció la pluma. Valentina, firme. Todos esperan. Ella la tomó, la acercó al papel, pero su mano tembló. Recordó cómo Mateo le enseñó a alimentar a las ovejas, cómo juntos ayudaron a parir a una oveja aquella noche, y cómo él le dijo: «Esta tierra es todo lo que tengo. 4 generaciones han vivido aquí». Valentina bajó la mano. «No», dijo con voz firme. «¿Qué?», preguntó Ricardo.
No voy a firmar. Cancelo el proyecto. La sala estalló. Todos gritaban. ¿Estás loca? Hay 50 millones invertidos. Valentina se puso de pie y habló con calma. Este proyecto no es desarrollo, es codicia disfrazada de progreso. Estamos echando a la gente de sus casas por dinero. Ya no quiero ser parte de eso. Ricardo la tomó del brazo. Valen, recapacita. La empresa se hundirá. Prefiero que se hunda a vivir sin conciencia. Eduardo gritó. Si rechazas el proyecto, lo perderás todo. Los inversores retirarán su dinero, la empresa caerá. Lo sé. Acepto las consecuencias. Valentina tomó los documentos, los rompió y los arrojó sobre la mesa. El proyecto está cancelado para siempre. Salió de la sala entre gritos, amenazas y maldiciones. Volvió a su oficina, recogió sus cosas. Ricardo irrumpió furioso. Destruiste todo, años de trabajo. Destruí un imperio de mentiras. Ahora construiremos algo honesto. ¿Honesto? Los negocios no tratan de honestidad, sino de dinero. Entonces ya no soy una mujer de negocios. Fue la última vez que lo vio. Ricardo gritaba detrás de ella, pero Valentina no miró atrás. Una semana después vendió su parte en la empresa. Recibió $30 millones, pagó las deudas con los inversores, vendió el ático, el Bentley, el yate y las joyas. Compró un pequeño departamento en un barrio antiguo y un coche modesto. Empezó una vida nueva, simple, honesta. Cocinaba, limpiaba, compraba en el mercado. Por primera vez sentía que vivía y no solo existía. Pero le faltaba Mateo. Pensaba en él cada día, quería regresar y pedir perdón, pero temía que no la perdonara. Pasaron 3 meses. Valentina trabajaba como voluntaria en una fundación que ayudaba a los sin techo. Ganaba poco, pero su alma estaba en paz. Un día vio una noticia: la empresa Race Development se había declarado en bancarrota tras la cancelación del proyecto Patagonia. Leyó los comentarios, algunos la criticaban por destruir el negocio, otros la elogiaban por haber salvado el valle. Uno de los comentarios era de Anna Cruz. Gracias a Valentina Reis por salvar nuestro valle. Perdió todo, pero salvó nuestros hogares. Valentina lloró. Por primera vez, su acción no trajo dinero, sino sentido. Decidió que había llegado el momento de regresar, de pedir perdón, de explicarlo todo. Al día siguiente compró un billete de autobús a Esquel. ¿Estás segura? Hasta la granja Cruz hay 20 kilómetros a pie, las carreteras están nevadas, le advirtió el taxista al llegar. Ella había viajado más de 20 horas, cansada pero decidida. Sí, lléveme lo más lejos que pueda. El resto lo haré caminando. El taxista la dejó en un cruce. Más allá, la carretera era intransitable por la nieve. Valentina pagó y siguió a pie. Era febrero, pleno invierno, 10 grados bajo cero, el viento cortaba, pero ella avanzaba segura, con abrigo, botas y una mochila con regalos. Habían pasado 3 meses desde la ruptura. Había cerrado el proyecto, perdido la empresa y comenzado una nueva vida. Ahora venía a pedir perdón. Caminó 2 horas hasta ver la casa familiar, pequeña, de madera, con humo saliendo de la chimenea. Se detuvo en la entrada. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si no la perdonaba? ¿Y si la echaba? Pero se decidió. Llamó a la puerta. Mateo la abrió, la vio y se quedó inmóvil. Su rostro era impenetrable. Valentina. Hola, Mateo. Valentina dudó un momento en la puerta. ¿Puedo entrar? Preguntó. Él guardó silencio, luego se apartó. Entra. Valentina entró. La casa no había cambiado. Seguía siendo cálida y acogedora. El corazón se le encogió de nostalgia. Se quitó el abrigo y se sentó a la mesa. Mateo se sentó frente a ella, la observaba en silencio. ¿Cómo estás? Rompió el silencio Valentina. Vivo, trabajo, como siempre. ¿Y milagro? ¿Sigue vivo? Sí, creció. Es un cordero fuerte. Me alegra, respondió ella.
Hubo un largo silencio. ¿A qué viniste?, preguntó Mateo. Valentina suspiró. A pedir perdón. A explicarme. No hay nada que explicar. Me mentiste, ocultaste la verdad, me usaste. No, no te usé. Te amaba, de verdad, pero tenía miedo de confesarte que mi empresa estaba comprando esas tierras. Tenía miedo de perderte, y te perdí. Lo sé, me lo merezco. Pero quiero que sepas que cancelé el proyecto, detuve la construcción, llevé a la empresa a la quiebra. Perdí todo, el dinero, el negocio, la reputación, pero salvé el valle, salvé tu granja. Mateo la miró incrédulo. ¿Cancelaste el proyecto? ¿Por qué? Porque entendí que el dinero no vale más que las personas. Tu granja vale más que un resort. Tú vales más que la ganancia. Mateo guardó silencio un largo rato, luego se levantó y se acercó a la ventana. Ana me contó que vio la noticia de la quiebra de tu empresa. Dijo, ella lo sacrificó todo por nosotros. Sí, respondió Valentina. Lo sacrifiqué todo. Pero no me arrepiento. Por primera vez hice algo correcto. Mateo se volvió hacia ella. ¿Por qué regresaste? Porque te amo. A pesar de todo, aún te amo. No vengo a pedirte que retomemos nuestra relación, solo quiero tu perdón, para poder vivir sin culpa. Mateo se acercó y se sentó junto a ella. Estuve enojado mucho tiempo, sentí que me habías traicionado. Pero Ana me dijo, ella lo perdió todo por nosotros. Eso no es traición, es redención. ¿Entonces me perdonas?, susurró Valentina. Mateo tomó su mano. Te perdono, con una condición, que te quedes aquí conmigo, para siempre. Valentina rompió a llorar. Pero no tengo nada. No tengo dinero, ni negocio, ni casa. Tienes algo mejor, me tienes a mí, tenemos la granja, tenemos la vida. ¿No es suficiente? Valentina lo abrazó. Más que suficiente. Se besaron largo y apasionadamente, como 3 meses atrás. Bienvenida a casa, susurró Mateo. Valentina se quedó para siempre. Ayudaba en la granja, trabajaba junto a Mateo. Medio año después se casaron. La ceremonia fue sencilla, en la iglesia del pueblo, con 20 invitados y vestidos simples. Ana fue testigo y abrazó a Valentina. Encontraste el valor. Estoy orgullosa de ti. Un año después nació su hija. La llamaron Milagro, en honor al cordero que los había unido. Valentina vivía con sencillez, trabajaba en la granja, criaba a su hija, y nunca se arrepintió de haber renunciado a la riqueza. Un día, Mateo le preguntó: ¿extrañas tu antigua vida? El dinero, el lujo, el éxito. Valentina miró a su hija dormida en la cuna, a su esposo, a la casa llena de calor y amor. No. Allí era rica, aquí soy feliz. Y la diferencia es enorme. Mateo la besó. Te amo. Y yo a ti. La historia no terminó con riqueza, sino con felicidad. Valentina perdió millones, pero ganó algo mucho más grande: sentido, amor y familia. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo más importante.